el estudio de auscultación, etc. Palpación, sí, choque de punta, auscultación cardíaca, los 4 focos, vamos a ver más luego. Exploración de la evaluación del edema edema en general, ¿no? Localizado, sistémico, en qué región del cuerpo, ¿no? Bien. Se comienza siempre, después de la inspección, signos vitales. Es muy importante los signos vitales para nosotros. Examen físico regional, general, previamente, una inspección general del paciente, examen físico regional tomando en cuenta los 4 parámetros que hemos comenzado. Clave, ¿ya? Los signos vitales que hay que tomar en cuenta son pulso arterial, frecuencia respiratoria, la temperatura y presión arterial. Perdón, el primero es pulso arterial. Pulso arterial, ¿ya? Se toma en cuenta el pulso en diferentes lugares, que vamos a ver más luego. La respiración, la temperatura y la presión arterial. Esos son mandatoria de inicio, uno tiene que realizar en todo paciente, ¿no? ¿Qué son signos vitales? Indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos, el corazón, cerebro, pulmón, riñones, etc., ¿cierto? Órganos nobles del cuerpo. Expresan las funciones vitales y esenciales del organismo vivo y evalúa su nivel de funcionamiento fisiológico o patológico, es decir, evidencia la vida y el estado de salud de las personas. Presión arterial 140-90 máximo, 90-60 mínimo. Respiración 12 a 18 respiración por minuto, promedio 15 en una persona adulta. Pulso de 60 a 90 latidos por minuto, promedio 72 por minuto, al igual que la frecuencia cardíaca, ¿no? Temperatura 36,5 a 37,5, promedio 37, más o menos 5, ¿no? Esto normalmente cambia con la edad, sexo, peso, tipo de actividad física que realiza y el estado de salud general. Ojo, cambia con la edad, con el peso, el sexo, de alguna manera algo, y la actividad que realiza la persona. Pulso. Son variaciones de volumen, acuérdense, volumen de las venas sistémicas, principalmente nosotros vemos en el cuello. Cambios de presión intravascular venosa debido a la actividad cardíaca, principalmente del ventrículo derecho, en este caso central, ¿ya? Presión venosa yugular nos proporciona la estimación precisa de la presión venosa, si está abultado o no, si late o no, etcétera, ¿no? Esto está dado por la cantidad de volumen de sangre circulante en el cuerpo, capacidad del corazón derecho para cumplir función como bomba. Es por eso que el corazón derecho está muy relacionado con el pulmón, ¿no? O digo con los pulmones, con la circulación pulmonar. También la contracción ventricular izquierda que repercute en el pulmón, en los pulmones. El pulso venoso tiene ciertas características como la presencia de ondas, al igual que la presión arterial. Tiene, si uno registra, ya, registra las presiones venosas, encuentra estas ondas. Onda A, que se refiere a la contracción auricular derecha. Onda C, pulso arterial carotídeo, manifiesta en el registro. La B, fíjense bien, llenado de la aurícula derecha, importante, la A, contracción auricular derecha, el llenado aurícula derecha y la relajación auricular. Fíjense la presión baja, ¿no? Llenado pasivo del ventrículo derecho, cómo empieza a bajar, ¿no? Se vacía la aurícula derecha y se llena el ventrículo derecho. Bien, tomar en cuenta siempre cuando uno examina el pulso, ¿no? Caracteriza la frecuencia, ritmo, amplitud, velocidad, ascenso, dicrotismo, tensión, etc. Son características importantes para tomar en cuenta. El pulso venoso central, en este caso, es el examen del sistema cardiovascular. Siempre debe incluir el sistema venoso periférico y central, en este caso, por las venas del cuello, ¿no? Que reflejan la dinámica del corazón derecho. ¿Ya? De ahí que solamente con la presión venosa yugular uno puede sospechar, ¿ya? Diferentes patologías cardiovasculares, un bloqueo de completo, por ejemplo, estenosis tricuspidia, fibrilación auricular, que es la ritmo más frecuente, una pericarditis constructiva, insuficiencia, etc. Son patologías de cavidades derechas del corazón. De ahí vemos más luego, vamos a ver que es un onda en cañón, aumento de amplitud y profundidad, cuando no hay, digamos, las ondas A, fibrilación auricular, es una
es un ritmo caótico, irregular sin ondas P, ¿ya? Cuando disminuye la amplitud, lo contrario de la estenosis cuspidia, aumenta la profundidad, fíjense lo contrario en caso de pericarditis constrictiva, ¿no? Y así, muchas patologías a veces uno puede sospechar viendo solamente onda de pulso. Mientras en periféricos, pulso venoso periférico, uno evidencia mediante la objetividad y algunos maniobras, ¿no? Maniobras que valora principalmente la insuficiencia venosa periférica, en este caso en miembros inferiores, ¿ya? Varices, ¿no? Maniobra de Trendelenburg valora la insuficiencia valvular del callado de las safenas externas de ambos miembros inferiores. Maniobra de Perthes, investiga la permeabilidad venosa profunda, ¿no? Maniobra de Pratt utiliza la exploración de insuficiencia de las perforantes principalmente. Y esto tiene, por supuesto, cierta especificidad un poco baja, pero lo importante es visualizar, objetivizar los cambios de presión intravenosa que existe con estas maniobras. Maniobras de Trendelenburg, de Perthes y de Pratt. No se olviden que estas maniobras sirven para evidenciar, ¿ya?, las alteraciones del sistema venoso periférico, en este caso de varices. Pulso arterial. Es el latido que se genera cuando la sangre que bombea el corazón por las arterias y produce expansión. Es decir, por la presión intraarterial, ¿ya?, en cada latido del corazón, que generalmente nosotros tomamos en la radial, ¿no? La muñeca principalmente, ¿no? Las pulsaciones o en el codo o en el cuello, etcétera. Hay diferentes lugares que vamos a ver más luego, ¿no? Las pulsaciones en función a la frecuencia cardíaca o sístole ventricular. Ahí están los lugares más habituales. En la región temporal percibimos los pulsos, en la región carotídea en el cuello, pulso braquial y radial en los miembros superiores, la femoral, ¿no? El popliteo, con mucha frecuencia se percibe ahí, en la ingle, principalmente, esto en la cara posterior de la rodilla. Arteria pedial también se percibe. Son lugares más frecuentes donde uno percibe los pulsos arteriales, ¿no? En el pulso arterial hay que tomar en cuenta la frecuencia, al igual que la frecuencia cardíaca. El ritmo, ¿es regular o es irregular? La dureza, si es bastante fuerte o débil, o es amplio, duradero o es cortito. La amplitud, la forma de la onda, estado de la pared arterial, si es duro o blando, ¿no? La simetría es muy importante de los pulsos periféricos, tomar en ambos lados hemicuerpos, ¿no? Principalmente ambas manos, en los pies, ¿no? Principalmente las radiales, carotídeos, humerales, femorales, pedios, tibiales, posteriores, etc., ¿no? Son los lugares donde más se evidencian los pulsos, donde uno puede apreciar o percibir si el pulso es hipocinético, parvo tardus o tardío, es amplio, de amplitud de tono bajo, pulso hipercinético, tono alto pero corto, pulso bisferens es en onda con doble onda, pulso dicrótico, al igual esto. Fíjense, sístole, diástole, se aprecia cuando uno percibe el pulso, y pulso alternante, uno fuerte, uno débil, uno fuerte, uno débil, de amplitud desiguales. Aquí tienen, fíjense, esto tienen que saber, ¿ya? Esto no tienen ahí en el libro que les mencioné, ahí está. La regularidad del pulso, tienen que saber esto. A través del tomar el pulso, ustedes ya pueden evidenciar a qué patología más o menos estamos refiriéndonos, ¿ya? Pulso bigeminado, como decíamos, cuando hay extrasístoles cardíacos frecuentes, ¿no? Pulso alternante en caso de insuficiencias cardíacas, fíjense, ¿no? Irregularidad, ¿cierto? Aquí en el bigeminado, ¿no? Entonces ahí tienen diferentes formas desiguales e irregulares, ¿no?
El pulso paradojal, desigual, regular, periódico, ¿no? Aquí tienen dos de amplitud mayor, dos pequeños, etc. Tres, ¿no? Eso es la altura o la fuerza que tiene el pulso en las arterias. ¿Y en qué patologías hay? Entonces, cada uno de esos tienen ciertas características semiológicas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Pulso, esa es la máximo, la amplitud mínima. Aquí tienen amplio y magnus, o sea, muy alta y ancha. ¿En qué caso aparece? Insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, anemias, etcétera, ¿no? Aquí tenemos amplio, ¿no? Y, o sea, pulso magnus o amplio y Seller, colapsante o también se llama de Corrigan. Esto es muy frecuente encontrar cuando hay insuficiencias aórticas, insuficiencia aórtica grave, ¿ya? Las fístulas arteriovenosos también. El pulso de Corrigan característico de insuficiencia aórtica grave. Mientras el pequeñitos o parvus encontramos principalmente cuando hay presiones bajas, ¿no? Insuficiencias cardíacas o taquicardias paroxísticas, ¿no? Pulsos acelerados, pero de tono bajo. Mientras el tardus, pequeños y tardus, entonces encontramos estenosis aórtica grave, ¿ya? O severa también, ¿no? Estenosis aórtica severa. Mientras el pequeño parvus o Seller encontramos insuficiencia mitral severa. Son características de los pulsos. Lo más importante es que clasificamos el pulso en dos: taquifigmia o bradifigmia. Taquifigmia cuando hay pulso menos de 55-60. Y no, perdón, es al revés, ¿ya? Me copió mal. Más, es aquí, vamos a cambiar. Más. Bien, en el otro brady es menos. Menos. ¿No? Entonces, la taquifigmia es cuando los latidos son más de 60. Brady significa menos de 60. Perdón. Error de imprenta. Me están siguiendo, ¿no? Sí, doctor. Carla, sí, me estás siguiendo. Muy bien. ¿Ya? Error de imprenta, no es mío. ¿Ya? Taqui significa mucho, más de 90 latidos por minuto. Brady significa poco, menos de 60 latidos por minuto. ¿En qué situaciones? ¿Ya? Todos estos, lo que estamos hablando de la anterior clase y de hoy, se los voy a pasar. ¿Ya? En PDF se los voy a pasar. Pero lo importante es que entiendan mi explicación. Lo más importante, ¿ya? Lo van a leer. Y además esto hay en Argente, creo, este cuadrito, ¿ya? Taqui significa mucho pulso, fármacos, fiebre, simpaticotonía, ejercicios, hipertiroidismo, miocardismo importante, fibrilación de alta respuesta ventricular, taquicardia paroxística. Taqui, ¿no? Brady, vagotónicos, bradicardias, que llamamos deportistas en reposo, hipotiroidismo, ¿ya? Ictericias obstructivas influyen cuando una persona usa betabloqueantes, frenadores del pulso, el freno sinusal cambiante, a momentos taqui y a momentos brady, ¿ya? Y en los bloqueos a ver principalmente segundo o tercer grado. Ya, la presión arterial, ¿no? Que ejerce contra pared de grandes arterias, principalmente arterias grandes donde uno puede tomar la presión en los miembros inferiores y superiores, ¿no? Entonces, fíjense, la presión es la cantidad, es la fuerza que ejerce la sangre en cada sístole ventricular en grandes arterias, ¿ya? La presión arterial tienen que saber tomar. El secreto de tomar la presión arterial está en la práctica. Por eso, todos los días deben practicar tomar la presión. El colega que no sepa tomar pulso, presión, frecuencia, respiración, etcétera, o sea, signos y saber tomar signos es la clave para un diagnóstico. La única manera de hacer diagnóstico
de hipertensión es tomando la presión arterial, ¿no? No hay que hacer puño, acá está haciendo puño, no hay que hacer puño, ¿ya? Es un error, ¿ya? La sistólica 120 más o menos 10-15. Diastólica 80 más o menos 10-5, ¿ya? Diferencia. Son cifras normales en función al pulso normal también. Bien, esto. Instrumento adecuado, tensiómetro y estetoscopio. Paciente relajado, tranquilo, reposo 5 minutos más o menos, ¿no? Más o menos el tiempo. Aplicación correcta de los instrumentos al brazo derecho. Derecho principalmente por la situación anatómica de los grandes vasos. Toma de la presión en 3 oportunidades. Nosotros tomamos a veces, cuando hay dudas, tomamos hasta 2 veces, ¿no? Toman ustedes y cuando hay dudas, entonces tomo yo también, ¿no? No es por desconfiar, sino siempre cuando es paciente hipertenso, tomar en lo posible 2 oportunidades con la diferencia de unos minutos, ¿no? En lo posible, ¿ya? Puede tomar de acostado, de sentado, pero de parado no es tan aconsejable. Las cifras normales son estas, es una clasificación de la Escuela Americana y se clasifica la hipertensión en normal, por supuesto menos de 120-80, prehipertensión 180 a 140, 80 a 90, prehipertensión, toma ¿ya? De la presión arterial. Estadio 1, estadio 2 y después de la crisis hipertensiva. Fíjense las cifras. Y la europea, ¿no? Es la que más tomamos en cuenta, ¿no? Normal alta es lo mismo que prehipertensión, grado 1, 2, 3 y la hipertensión sistólica. Fíjense, mucha gente dice no creo. Va a encontrar en gente mayor de 50 a 60 años, es frecuente encontrar la hipertensión sistólica aislada. Simplemente la sistólica y la diastólica están normal. ¿Okay? Estas cifras sepan en función de esto nosotros clasificamos hipertensión tipo 2, tipo 1, leve, moderada, severa, etc. ¿No? Bien, ahora entramos ya más o menos a la exploración. Exploración del área precordial, el conjunto de maniobras clínicas para ver la inspección, palpación, percusión, auscultación, que ofrece información médica importante para el corazón y su alteración como enfermedad. ¿Ya? Consta de 4 pasos, y hemos hablado de eso. En la inspección vemos presencia de características físicas que puede orientar a la presencia de cardiopatías. Aspecto general, coloración de la piel, cianosis, ictericia, palidez, rubicundez, incluso en caso de poliglobulia. Hay que examinar cabeza, cara y cuello, tórax, abdomen y extremidades, ¿no? En todas estas regiones manifiesta alguna enfermedad del corazón. La actitud, la postura, semisentado, sentado, ortopnea en casos de disnea intensa, signos del almohadón, inclinación del tórax hacia adelante, hábito constitucional, coloración de piel y mucosa, como hemos comentado, palidez, cianosis, ictericia, rubicundez, etc., ¿no? Presencia de edemas, movimiento sincrónico con la frecuencia cardíaca, eso vamos a ver en signos. En arritmias vamos a ver eso, cuello, el pulso venoso, ¿no? La orientación es muy importante, ¿ya? O sea, orientar desde el punto de vista de su autopsíquica y alopsíquica, ¿no? La persona. Siempre pregunta el nombre, edad, profesión, dónde vive para ver si está consciente o no. El lugar, ¿no? El lugar donde está en este momento, dónde vive, etcétera, ¿no? Tiempo, hora, día, mes y el espacio, ¿no? Entonces, importante los 3 parámetros para ver la orientación de la persona o del paciente. Importante para nosotros en semiología, edad, sexo, porque en función de eso a veces pesquisamos solo unas enfermedades, talla, peso, índice de masa corporal. Esto sí tienen que saber, ¿ya? Circunferencias o perímetros, cefálico, tórax, abdomen, cadera, grosor de piel cutáneo, ¿no? Son parámetros para evidenciar si la persona es flaco, gordo, pícnico, obeso, etcétera, ¿no? Bien, actitudes se refiere a diferentes posiciones que puede adoptar el individuo sano o enfermo. Decúbito dorsal, fíjense. Decúbito dorsal, fíjense, decúbito lateral y decúbito ventral, ¿ya? Es muy importante que mencione usted paciente de decúbito lateral, decúbito dorsal, ventral, etcétera, ¿no? La postura, ¿ya? La simetría, alineación del cuerpo, ¿ya? Entonces, con relación a todo el segmento corporal, a su eje de gravedad, ¿no? Fíjense bien, si es
paciente agachado, inclinado, recto, saca el pecho, etc., ¿no? Bien, biotipo constitucional, atlético, longilíneo, brevilíneo, ¿ya? Es decir, de constitución mesomórfica, estomórfica o endomórfica. Son dos términos que diferencian el tipo constitucional de las personas, ¿no? Facies, expresión fisionómico-facial de caras, rasgos, etc. Fíjense, ¿ya? Si está triste, asustado, enojado, ¿no? Si está dolor, si percibimos ciertas características que puede acompañarse con el dolor, la fiebre, etc., ¿no? Bien, ¿no? Fondo de ojo. Eso ya a través de otro aparatito uno puede ver en casos de hipertensión arterial, en casos cerebrovascular tipo embólicos, ¿no? En casos de endocarditis infecciosas, ¿no? Cuando hay manchas de Rot, etcétera, ¿no? Siempre evidencia en el examen físico las características del fondo de ojo. Eso van a ver ustedes en habilidades. El abdomen, si hay hepatomegalia, en caso de insuficiencia cardíaca, latido hepático, esplenomegalia, ascitis, soplo funcional, aumento tamaño de los riñones, latido apexiano, en latido expansivo, principalmente en el abdomen cuando hay aneurismas, ¿no? El choque de punta, bueno, eso es en tórax, ¿no? Bien, en extremidades, edema, si es bilateral, unilateral, ya eso ya hemos visto en qué casos, ¿no? Diferencia de pulsos, las asimetrías de pulsos en caso de aneurismas, etc. La cianosis central periférico, etc. Siempre hay que evidenciar. La marcha, ¿no? Ya es el desplazamiento coordinado del individuo con un objetivo, ¿cierto? Tipos de marchas, hay diferentes tipos de marchas que tienen que evidenciar para ver qué enfermedad produce, ¿no? ¿Qué enfermedad es la que ocasiona? ¿Ya? El estepaje hemipléjico, parkinsoniano, apráxico, psicógeno, ¿no? Hay diferentes formas o tipos de marchas que son un montón en función de cada órgano que compromete. Coloración de la piel, la cianosis, fíjense, la ictericia, rubicundez que decía, en caso de anemia, palidez, en caso de fiebre, rubicundez también, pero a diferencia de las poliglobulias o valvulopatías mitrales severas. Estado de conciencia, somnolencia, obnubilación, estupor, coma, estado vegetativo persistente, síndrome de enclaustramiento, muerte cerebral. Digo, siempre tienen que leer los conceptos de lo que es somnolencia, ya semidormido, obnubilación, el estupor, coma, cuando es vegetativo, síndrome de enclaustramiento, muerte cerebral, es decir, cuando uno presiona sobre el tórax, entonces hay movimiento del miembro superior hacia el cuerpo, ¿no? Hay un reflejo importante donde indica que está estado vegetativo o muerte cerebral. Fíjense, niveles de coma, ¿no? Primer grado, segundo grado, cuarto grado, tercer grado, cuarto grado. Aquí tienen los conceptos en qué consiste cada uno de los grados de niveles de coma. Esto es para que lean, ¿no? Índice de masa corporal. Aquí vemos si la persona es delgado, si tiene sobrepeso o es obeso. No es lo mismo sobrepeso que obeso, ¿no? Obesidad grado 1, 2, 3 en función de índice de masa corporal. ¿Ya? Aquí tienen todos los parámetros. Bien, también el estado de hidratación, ¿no? Hay que ver diferentes zonas. Ya estado neurológico, los ojos, en niños la fontanela, las mucosas, la diuresis, etc., la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, ¿no? Si está bien hidratado, tipo A, deshidratado, B, deshidratado, tipo C, es paciente con hipovolemia, estado de shock, ¿no? Donde no hay secreción de mucosas o mucosas secas. Cuando vemos ya área cardíaca, entonces vemos los 4 pasos: inspección, palpación, percusión, auscultación. En la inspección hay que ver deformidades torácicas, abombamiento de la pared precordial. Cuando hay cardiopatías congénitas podemos encontrar inspección del apex, ¿no? Ya, entonces siempre hay que inspeccionar latido de choque de punta que llamamos, ¿ya? Hay que hacer, fíjense acá, tórax desde el punto de vista lateral, fíjense excavado, ¿no? Inspección,
palpación, percusión y auscultación, los 4 focos. No se olviden. A la inspección uno evidencia ciertas deformidades. A la palpación, choque de punta principalmente, y a la percusión, área cardíaca. Y a la auscultación, los 4 focos, vamos a ver más luego. El aspecto general, área cardíaca. Si hay taquicardia, taquipnea, cianosis, palidez, piel fría, sudoración, dedos en pálidos, tambores, muchos signos que evidencian enfermedad del corazón, ¿no? Cheyne-Stokes, petequias, trastorno de coagulación, etc. Petequias ante el asma, signo de Muset, movimiento del mentón, ¿ya? Signo de Romaña, complejo oftalmoganglionar, en caso de Chagas, masa, ojo de compota, etc. Cuando uno evidencia ya a simple vista, uno ya sospecha de alguna enfermedad, ¿no? Hay que siempre ver las deformidades torácicas, ya tórax hundido, tórax, diferentes formas de tórax, ¿no? Inspección del ápice cardíaco, presencia de latidos precordiales. 3 cosas: deformidades, ápice cardíaco y latidos precordiales. Aquí ven, ¿no? La deformidad, la simetría torácica y la constitución. La parte anterior, lateral y posterior. Y aquí tienen pectus excavatum. Hemos visto con ustedes, creo, este tipo de un muchachito del otro día nomás. Excavatum. Ya este es congénito de nacimiento. Este sifo probablemente tienen también escoliosis, ¿no? Extórax hundido o excavatum. ¿Ya? Tórax abultado es tórax carinatum. ¿Ya? Abultado, carinatum. ¿Ya? Aquí tienen la escoliosis dorsal, la sifosis. Sifosis es abultamiento hacia atrás, escoliosis a un lado, ¿no? Bien, a la inspección siempre hay que evaluar regiones del cuello, ¿no? El tórax, latido, choque de punta, etcétera, ¿cierto? Bien. Latido apexiano es muy importante, ¿ya? Uno ve las pulsaciones en la punta del corazón o latido mitral que llamamos. Bien, a la palpación. A la palpación siempre poner con la palma de la mano en la punta del corazón. Uno ve cómo late el corazón y en función de la frecuencia cardíaca, ¿ya? En diferentes posiciones. En decúbito, sentado, lateral, izquierdo principalmente, ¿ya? La palma de la mano es más sensible para ubicar latido de choque de punta si está desplazado hacia abajo, hacia la axila, etc. ¿No? En choque de punta siempre hay que saber localizar el ritmo, la extensión y la movilidad. Esto para ver la cardiomegalia, etc., ¿no? Localización aquí, el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, aquí tiene, ¿cierto? Es donde se oculta el foco mitral. El ritmo, la intensidad, la extensión, la movilidad, etc. Aquí está, fíjense, con los deditos, ¿no? Aquí está con la punta de los dedos índice y medio, y aquí tiene choque de punta, ¿no? La localización a nivel de la tetilla casi en algunas personas. La percusión como que ya no se usa actualmente, ¿no? Pero si uno quiere percutir, percute mate, ¿ya? Zona de matidez y de los grandes vasos principalmente área cardíaca. Y en la auscultación, que es la parte más importante para nosotros, ¿ya? Procedimiento semiológico para percibir a través del oído fenómenos acústicos del ciclo cardíaco, sístole y diástole, ¿no? Hay que evidenciar siempre el ritmo regular y irregular, frecuencia, cuánto tiene, intensidad, tono, bajo, alto o normal, la tonalidad, timbre, propagación, se irradia o no. ¿Ya? Esto es importante cuando ustedes auscultan el corazón en los 4 focos. Ruidos patológicos, si hay soplos, hay clic, en caso de ejemplos valvulares, metálicos, digo mecánicos, los chasquidos, los frotes y los desdoblamientos. ¿Ya? Eso en la práctica van a ver. Ya, en 2 periodos, sístole o diástole, ¿no? Se refiere a sístole, cierre de las válvulas, tricúspide mitral, apertura de válvulas sigmoideas o semilunares. Y el diástole, cierre de válvulas semilunares, es al revés que esto, apertura de válvulas mitral tricuspide, ¿ya? Sístole, diástole, 2 tiempos, no se olviden nunca para auscultación, ¿ya? Posiciones para auscultación, fíjense, de sentado a acostado, ¿ya? Y de acostado, de sentado,
y lateral izquierdo. ¿Ya? Se llama maniobra de Pachón. Esto para evidenciar los tonos cuando hay dudas cuando hay presencia de soplos funcionales. Aquí se evidencia. Los 4 focos: aórtico, segundo espacio intercostal, ya en línea paraesternal derecha, al lado derecho, ya pulmonar a la misma altura, pero al lado izquierdo. Tricuspidio, cuarto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo o a nivel del esternón. Mitral, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Esto tienen que ubicar porque esto les va a servir para evidenciar los soplos. El lugar del foco y el tiempo, sístole o diástole. Ya con esto ya uno ya diagnostica si es sístole, soplo sistólico aórtico, este no, soplo sistólico pulmonar, este no es pulmonar, soplo sistólico tricuspidio, insuficiencia, soplo sistólico mitral, insuficiencia, ¿no? Es al revés en diástole. Aquí están los focos, fíjense bien, ¿ya? Foco aórtico, pulmonar, tricuspidio, ¿ya? Y mitral, línea medio clavicular, quinto espacio, ¿no? El choque de punta, ahí, ¿ya? Entonces, maniobras que nos ayudan en la auscultación para evidenciar algunas situaciones o enfermedades patológicas, las válvulas principalmente. Maniobra de Harvey, maniobra de Pachón, ahí está, hemos dicho. Maniobra de Rivero Carvalho, maniobras de Valsalva, maniobras de Azoulay. Lean y practiquen estas cinco maniobras. Hay más maniobras, un montón, pero lo importante en semiología es que aprendan esto, más allá ya es de especialidad. Ruidos cardíacos. Son vibraciones cardíacas producidas por turbulencia de la corriente sanguínea, cierre y apertura de las válvulas cardíacas. No hay otro. Soplos cardíacos. Escuchen, en adulto, valvulopatías. En niños, congénitas. ¿Ya? Para ocultar ruidos cardíacos patológicos se deben tomar en cuenta 2 cosas. Esto es la clave. Focos de auscultación. Aórtico, mitral, cualquier área de las válvulas y el periodo, si es en sístole o en diástole, para evidenciar si es estenosis o insuficiencia o enfermedad valvular cuando es los dos, ¿no? Diafragma para sonidos de timbre alto, la parte campanita, que no del estetoscopio para sonidos de timbre bajo. Primer ruido, ¿ya? Sístole ventricular se debe hacer las válvulas auriculoventriculares. L1, ruido, primer ruido, ¿no? Segundo ruido, ya entonces cierre de las sigmoideas aórtica pulmonar, R2, ¿ya? R1, R2 son las abreviaciones, primer ruido, segundo ruido. Bien, tenemos aquí está, primer ruido, cierre, válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Sístole. Segundo ruido, diástole, ya, cierre simultáneo de las válvulas sigmoideas. Tercer ruido, ritmo de galope también se llama, o cuarto ruido en función de en qué zona ausculta uno, ¿ya? Principalmente el tercer ruido aparece cuando hay fiebre, anemia, hipertiroidismo, ¿ya? En condiciones generales, en condiciones cardíacas, comunicación interventricular, conducta arteriosa persistente, insuficiencia cardíaca, mitral, pericarditis, etc. Mientras el R4 ruido, cuarto ruido, igualmente aparece en condiciones fisiológicas y en condiciones enfermedades cardíacas, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensos, por ejemplo, enfermedad valvular aórtica. Ya vamos a terminar. Los soplos cardíacos, ¿no? Son vibraciones sonoras audibles, ¿ya? Que se deben a flujo turbulento por estenosis y o insuficiencia. Ya en condiciones hiperdinâmicas, hipertiroidismo, etcétera, fiebre, etcétera, puede haber soplos funcionales. O sea, flujos de sangre en las válvulas incompetencias que llamamos insuficiencias valvulares o comunicaciones anormales. Les dije, los soplos se auscultan cuando hay valvulopatías, insuficiencia o estenosis o cuando hay cardiopatías congénitas o comunicaciones anormales. Hay que ubicar el tono, ¿ya? Intensidad, el timbre, ubicación dentro del ciclo cardíaco, sístole o diástole, localización valvular, es muy importante estas dos, muy importante. Irradiación, puede irradiar a alguna otra zona, respuesta a maniobras fisiológicas que hemos comentado y qué otras cosas más se asocian al soplo. Ahí tienen, esto es muy bonito. Escuchen un soplo, en sístole o en diástole. En sístole,
Si es insuficiencia sistólica, ¿en qué área? Si es estenosis sistólica, ¿en qué área? Cuando es mitral tricuspideo, si es insuficiencia y en qué tiempo, ¿no? Si es diastólico, es en la aorta, insuficiencia, pulmonar, insuficiencia. Si es mitral tricuspideo en diástole, es estenosis valvular. Mitral tricuspideo. Es muy sencillo este neurotécnico, ¿ya? Aprenden esto y se practica. Esto justamente para eso es las prácticas, tanto en habilidades como en hospitalaria, esto tienen que aprender sí o sí, en función de esto hacen ya el diagnóstico de las valvulopatías. Ya esto es lo mismo, repetimos, ahora tiempos, si es sistólico o diastólico. Es al comienzo protosistólico, es en la mitad mesosistólico, si es al final telesistólico, si es en todo el tiempo sistólico o los sistólicos, ¿ya? Si es en diastólico, protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico, holodiastólico, ¿ya? Proto, meso, tele, holo o pansistólico, ¿ya? No se olviden de esta terminología semiológica, les va a servir para el año también, para vencer la materia, como se hizo, o para su práctica, ¿no? Bien, ya últimos son. Hay que clasificar los soplos por su intensidad, grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Hay que evidenciar. Si es 1 sobre 6, débil, existencia dudosa, puede ser fisiológico. 2 sobre 6, débil pero indudable, ¿no? Hay que corroborar mediante maniobras. 3 sobre 6, intenso sin frémito. 4 sobre 6, con frémito. 5 sobre 6, máxima intensidad, inclusive con el oído, apoyando el oído uno puede escuchar el soplo. 6 sobre 6, perceptible sin apoyar el estetoscopio, ¿no? Con los deditos o con el oído humano, ¿ya? Eso es importante en cuestión de soplos. Bueno, ya para terminar, si los estudios que se debe pedir en todo paciente cardiópata o sospecha de una cardiopatía siempre son laboratorios, Chagas, hemograma, etc. Electrocardiograma, radiografía de tórax, ecodoppler, ¿no? Ecografía Doppler. Todos los días nosotros en la práctica pedimos laboratorio, electrocardiograma, radiografía Doppler. Mandatoria hasta acá, ¿ya? De rutina. Holter cuando hay sospecha de arritmias. Ventriculogramas radioisótopo no se hace en nuestro medio, muy poco o no se hace en la mente, ¿no? Camarograma, que te decía. Pruebas funcionales, algunas pedimos prueba ergométrica cuando hay sospecha de isquemias, ¿no? Miocárdicas, ¿no? Cuando la ecocardiografía no te detecta áreas inactivas, ¿no? Estudios invasivos, cinecoronariografía y electrofisiología. Cinecoronariografía cuando hay sospecha de cardiopatías isquémicas, electro cuando hay no te evidencia, no te satisface el Holter de 24 horas. Tomografía muy poco, resonancia sí se pide también con mucha frecuencia, ¿no? Bien, otro estudio que se está pidiendo últimamente en Chagas es ecografía Doppler con Stray, ¿ya? Bien, si hay preguntas, me avisan. Hola. Hola. Sí, doctor, aquí estamos. Marrita, Darla, Enrique, no hay preguntas, ¿no? Pero como les digo, hemos corrido un poquito de tiempo, se los voy a pasar a Darla o a la representante las dos clases de hoy y mañana. Gracias, doctor.